Bien, estamos aquí hoy, 25 de octubre de 2023, un nuevo espacio, de una nueva entrega de este espacio de criptomonedas con conciencia, la séptima, y queríamos centrarnos hoy en comprender la estructura de la red, qué es esto de la red y cómo mm, se proyecta o funciona en la medida de lo posible en el mundo del mercado de la criptomoneda. Voy a comenzar por hacer una exposición para comprender que el concepto RE no es simplemente una invención humana, sino que es una forma, una estructura en la forma, en la materia, a través de la cual se proyecta toda la información de arriba a abajo. Forma parte de la ley de correspondencia, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Y en, en la estructura de red nos encontramos precisamente con esto. Por ejemplo, esta red, la veis ahí detrás de mí, hoy más que nunca tiene sentido el fondo que he colocado, porque es real, existe. No, no es visible a los ojos físicos, pero sí existe eh, etéricamente. ¿De acuerdo? Hay varias redes que son esféricas y que tienen estas formas de nodo. No tienen por qué tener exactamente esta distancia, sino que es mucho mayor. Algunos que tenemos despiertos algunos dones de aura o de ver el aura de las cosas, podemos llegar a verla incluso con la luz del día, ¿no? Y tiene un aspecto así dorado, no blanco como aparece aquí, al menos tal como yo la veo. Y para entendernos, que lo importante es comprender que esa red planetaria etérica es una malla donde se copia la información que Gaia, como Tierra y el ser humano pueden acceder. Es como lo que en India le llaman los registros akáshicos, o yo llamo la información cuántica, o el campo. En la física cuántica le dicen el campo de información. ¿Bien? Esa información está ahí y así se van bajando los programas para que podamos experimentar como humanos distintas realidades en la materia, tener distintas experiencias. En tercera dimensión, una red, unas plantillas, unas programaciones. Estas plantillas se cerraron el 21 del 12 de 2012 y a partir de ahí, eh, y exactamente bueno, la plantilla voy a explicar un poquito rápidamente. Esa plantilla tenía programaciones de libre albedrío, percepción de separación y realidad dual, ¿vale? Todavía hoy la reconocemos como real porque todavía están activas. Se desactivó para que ya el ser humano siguiera recibiendo información y programación actualizada sobre eso. Tener en cuenta que si entendemos la fuente o la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia pura que hay detrás de toda la realidad en la no materia, lo que es la física cuántica se conoce como no materia, podemos comprender mejor si lo vemos desde un punto de vista informático. No la informática actual, que es binaria, sino la cuántica. Pero en definitiva los conceptos son afines y son fáciles de comprender si lo utilizamos. Ahí se descarga informáticamente la información que luego el ser humano por resonancia o por el inconsciente colectivo, por conciencia, por conexión, eh, va transmitiéndose unos a otros a través de los medios de comunicación o a través de resonancia magnética pura y dura, porque realmente así es como está organizada la realidad universal, así está diseñado el universo. Bien. Como decía, estas plantillas aún existen porque todavía nos percibimos separados, no sé, creemos que tenemos libre albedrío o tenemos, mejor dicho, y vivimos en una realidad dualizada. Hoy
más que nunca se está notando por la facilidad con que vivimos, o la radicalidad que aún vivimos, un extremo de otro de la realidad, la positiva y la negativa, para entenderlo, ¿no? Toda realidad está estructurada de forma electromagnética, está demostrado físicamente, ¿no? Y esta, esta fusión o esta armonía entre la electricidad y el magnetismo nos convierte en emisores y receptores que nos permiten ir comprendiendo esta información o bajándola al hardware biológico que es el cuerpo humano, la mente ordinaria, ¿no? Eh, Como digo, esta plantilla para la tercera dimensión, esta red, se retiró, toda la información, digamos, se retiró para el 21 del 12 del 2012 y luego entramos en un proceso hasta 2026 que todavía no ha llegado, donde se le llama o llaman la Sagrada Escritura Armagedón, que es un proceso de transición. Si lo entendemos en sentido de transicional, sí que podemos comprenderlo con más facilidad y no entrar en términos religiosos, ¿vale? Eh, esta, la frecuencia que ha habido y todavía hoy está en la mente ordinaria del ser humano es una frecuencia 1260. 12, 12 meses en el año, 60 minutos la hora, ¿sí? Es una frecuencia que está distorsionada con respecto o diferenciada con respecto a la verdadera frecuencia con que funciona el tiempo universal, que es una frecuencia de 1320, que ya se está aplicando. Por eso, por ejemplo, Miriam, tú al entrar has dicho lo del tiempo, ayer en clase de dones también estuvimos hablando un ratito de esto y entendemos el tiempo se nos escapa porque se nos está desconectando de esa frecuencia de la 1260 y se nos está conectando a la 1320, que es un tiempo más de aquí a ahora, es un presente continuo donde la persona va sintiendo el tiempo, pero de una forma mucho más flexible, más fractal, no espacial, no lineal, como en la vieja estructura. ¿Bien? Eh, Dentro de esta malla, que es etérica, ¿sí? Hay otras redes que son también, otras mallas que son físicas, están en la superficie de la Tierra y que están situadas por los grandes eh, espacios energéticos de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo Chambala o Machu Picchu, Montserrat en España, es decir, hay muchos vórtices geográficos ubicados que tienen una un registro vibracional más alto de lo habitual, que podría coincidir con estos nodos que vemos aquí en el fondo que utilizo, y tiene que ver con centros energéticos donde normalmente ha habido escuelas iniciáticas que han servido para mantener viva toda la información que venía del universo. Esta información sigue llegando, pero el ser humano ha vivido un espacio prácticamente de ceguera con relación a esta información, aislado, desconectado de la fuente, y eso ha hecho que entremos en una distorsión. Este es uno de los motivos. Hay otros que no vamos a entrar aquí, porque no es un espacio especialmente pensado para ello, pero este es un motivo, una forma de entender bien cómo está organizada la realidad etérica, cómo se va bajando a la malla 3D y cómo iba el ser humano desde ahí actuando. Por eso tenemos unos comportamientos aparentemente similares, hay una convención y hay unas formas reconocidas, ¿sí? De ahí al modelo único lleva un trecho, tiene que ver más con la intención de manipular la información. Bien, esa información, y hay un dicho muy extendido en el mundo de las finanzas, ¿no? Que se dice la información es poder, o en el mundo de la política, en muchos ámbitos se utiliza, tiene que ver con, bueno, acabamos de hablarlo en el preámbulo, ¿no? Con personas que se hacen expertos en relación a un tipo de información y facilitan como intermediario a otros ciertas información privilegiada o
avanzada que le permite actuar de una manera más cercana a la realidad o a sus intereses personales, ¿no? Bien, pues como digo, esta información se fue distorsionando el sistema de control, interesándole en manipular para, aprovechando que estábamos desconectados y viviendo a ciegas por programas, la experiencia material de la tercera dimensión, aprovecharon para manipular eso y crear una red artificial, sintética, literalmente, que estaba alrededor de la Luna y a través de la cual bajaba una información también informatizada, pero que era, vamos, contra natura o pirateada, vamos a decirle, hackeando la información del plan para para la tercera dimensión. ¿De acuerdo? Esta red de la Luna fue desconectada ya, ¿sí? Y eh, a partir de ese momento, y precisamente el 22 del 02 del 2022, si os dais cuenta, es Capicúa, ¿no? Es 2202-2022, fue activada en el planeta Tierra la malla planetaria el software de quinta dimensión, donde ya entran programaciones más avanzadas para que el ser humano vaya sintiéndola primero y luego aplicándola en la materia, el amor condicional, la cooperación y la forma de organizarse en red. Esto está basado ya en una frecuencia del tiempo universal que es de frecuencia 1320, ¿de acuerdo? Y, y esta red se activó, como digo, concretamente en ese día. Yo lo celebré como portal, hubo un portal importantísimo. Yo hice un evento online muy seguido que estuve explicando detenimiento, incluso activando a los seres humanos presentes, conectando a esta malla esa información y para facilitar la descarga de los nuevos paquetes informativos, igual que en informática, porque somos hardware biológico con programaciones. Ahora nuestro hardware ya empieza a estar preparado para programas avanzados de quinta dimensión, para entendernos, ¿vale? Y como digo, esta red, una de las cuestiones que trae es una estructura en red de nodo donde todo el mundo cumple una función y nadie es más que nadie. Todo el mundo tiene una función, todo el mundo es importante y todo el mundo tiene acceso a la información ya directamente. Es otra de las características de la estructura en red de eh, la malla planetaria de quinta dimensión que fue activada en la fecha que he comentado, ¿no? Y a diferencia de la estructura de la tercera dimensión, que aún persiste en las estructuras mentales y en la mente ordinaria del ser humano, que es piramidal, es una red piramidal, es decir, tiene una verticalidad con intermediarios, con distinta información que pueden llegar a manipular, porque en los que están más arriba de la pirámide, estamos hablando de la vieja estructura en red de la tercera dimensión que fue cerrada el 21 del 12 del 2012. Que esta, esta información, en los que estaban arriba en la pirámide, tenían acceso a toda la información. Bien, luego había filtros o distintos niveles que iban filtrando esa información, digamos, capando información y ya podía ser manipulada para que cuando llegara a la ciudadanía general de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, esa información ya llegara en base a los intereses creados por los intermediarios. Es decir, pero era un hilo que la información original con la que llegaba a la ciudadanía o al ser humano no, no tenía por qué coincidir, podía ser perfectamente manipulable o completamente manipulable. O, al menos en el mejor de los casos, esa información podía ser eh, mm, tergiversada o
contada solo en parte. Lo vemos fácilmente en la religión, lo vemos fácilmente en la economía, lo vemos fácilmente en la ciencia o en la política, lo que se conoce en la Sagrada Escritura como los cuatro jinetes del Apocalipsis, que pertenecen al sistema viejo, al sistema que ya está caduco, que ya no hay actualizaciones porque ha sido desconectada de la malla planetaria, y a partir de ahora esta información, ya cualquier persona, ya no necesitamos estructuras piramidales a través de lo de cual intermediarios, ya hablamos en un encuentro aquí, en una de las entregas de los intermediarios y qué proyección tenían en las criptomonedas. Y hoy estamos explicando esto de la estructura en red para entender en qué medida vosotras podéis sacar vuestras propias conclusiones. Y ahora, por supuesto, José Ángel aclarará en el mundo de la criptomoneda cómo se expresa esa estructura en red, para que podáis comprender hasta qué punto cumple o no el- 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 la programación de quinta dimensión. Bien, que es una programación abierta en el tiempo para experimentar a partir de ahí, no es algo cerrado. Y es cuántica también, ¿vale? Es información cuántica. Ya cuánticamente nos vamos a conectar por resonancia a esos nodos, lo veremos debidamente y con más profundidad en el curso de criptomonedas con conciencia y sin necesidad de intermediarios. ¿De acuerdo? Y esa información va a llegar ya, al no tener filtros y no ser una estructura piramidal, la información no se irá perdiendo, manipulando interesadamente o simplemente por, por pierde calidad en el camino. Sino que, para hacernos una idea, va a ser y sabremos, y este es un ejemplo que pongo normalmente para que todo el mundo sepa cuándo llega ese momento, como hoy pasa con la red de Internet. Si os dais cuenta, Internet tiene esta estructura de red, por lo tanto, digamos que es una herramienta de quinta dimensión, pero la información y el acceso a esa información sí tiene intermediario, incluso tiene un retroceso, es decir, desde que le damos al intro para buscar algo y llega, hay un espacio. Incluso la señal Wi-Fi que tenemos cada uno de nosotros en casa o colectiva tienen una baja calidad. Esto expresa todavía la intervención del sistema de control para que no tengamos una conexión directa con la red planetaria. Incluso transmitirnos una sensación, porque el ser humano se mueve mucho por sensaciones, que es el Internet es lento, la conexión es lenta, es defectuosa, es de baja calidad. Todos estos conceptos todavía nos, nos, eh, mm, nos dé vuelta en la cabeza para seguir viviendo la realidad y la conexión a la verdadera fuente de información como una limitación, ¿sí? O como de, de- de débil calidad, ¿sí? Esto es muy importante porque llegará un momento, y de hecho ya cuando quieren lo hacen, los campamentos famosos donde los chicos se reúnen, que son pabellones gigantes donde van a descargarse o a operar con con una descarga en tiempo real, es decir, le da el botón e instantáneamente la información ya la tiene, demuestra que tenemos y que podemos y ya deberíamos de estar usando en el mundo entero, que además pagamos y caro la conexión a Internet, una, una conexión instantánea. Bien, lo importante, independientemente del que el sistema de control o no impida esto, es comprender que nosotros y cada uno de nosotros puede acceder directamente a esa información y que ya está disponible para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y esté, tenga la edad que tenga la conexión que tenga o tenga la educación que tenga. Bien, proceda de la familia, sea rico, sea pobre, es una red ya totalmente universal y esa información está a nuestra disposición. Y como tal,
puede ser utilizada directamente por nosotros a través de la conexión, resonancia magnética o la conexión intuitiva para descargar la información y saber lo que es real de lo que es mentira. Y así podernos saltar a los manipuladores de la información, de la vieja estructura, que aún tienen poder porque la mayoría de la gente que opera en esta realidad y en el mercado aún se guía por viejas programaciones y estructuras de red piramidales, sigue creyendo inconscientemente, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, una de las propuestas que queremos ofreceros aquí a través de este espacio y en el curso es ir educando a los que nos escuchan o facilitando a la persona la información para que poco a poco vaya confiando en esa conexión. He querido explicar, al menos brevemente, qué es esto de la red planetaria, de la malla planetaria que veis aquí detrás mía, lo digo una vez más, eh, para que entendáis que una, no es una malla hecha por informáticos para hablar de la red de Internet o de la red de comunicación o de las redes de lo que quiera, no. Es que toda la estructura en el universo es en red. De hecho, toda la información está encapsulada en esfera, en formas esféricas, ¿de acuerdo? Por eso los que hoy están hablando de la Tierra plana, pues no tienen mucho peso, ¿no? Para sostener eso, pero cada uno que defienda lo que crea o con lo que resuene, ¿no? En definitiva, esa información está ahí, hay toda una red, ¿sí? Es que se le llama también la mente de la Tierra, la noosfera, está reconocida por la ONU ya, lo que pasa es que no la idea mucho para que no se entere mucha gente, porque bueno, también es un organismo que tiene sus dificultades para mantenerse en la ecuanimidad o en la neutralidad, ¿no? Pero, eh, por decirlo amablemente, ¿no? Pero sí importante que nosotros sepamos que esa red está ahí, que la información está esperándonos y que podemos disponer a tiempo instantáneo y de manera gratuita con ella para valorar qué hacer con nuestra vida personal, con nuestras decisiones importantes o simplemente sencillas de la vida y, por supuesto, con nuestra inversión o actuación en el mercado de la criptomoneda. Esto era básicamente lo que quería exponeros hoy y ahora voy a dar paso a José Ángel para que pueda detenerse en aquellas. Ya yo mismo me gustaría conocer en qué medida son fieles a la red, a la estructura en red de quinta dimensión, alguna u una, qué moneda sí y qué moneda no. No sé si él tendrá bien explicarlo. Doy la palabra ya a José Ángel para que él se ponga. Muy buenas tardes. Gracias a Varón, gracias a todos por asistir una tarde más. Estaba intentando hacer una cosa que es poneros, porque adecuar un poquito todo de lo que estamos hablando es un detalle, bueno, lo vamos a ver rápidamente. Es un detalle, a ver, un momentito, por favor. ¿Necesitas Eh, ah, compartir algo? no, 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 no. Era otra cosa, pero no me va a dejar. Así que nada. Nada, quería poner claro, un fondo adecuado a lo que voy a hablar, más adecuado a lo que tú tienes, pero bueno, ya no es necesario porque lo importante es el contenido más que la imagen. Bueno, pues efectivamente yo de lo que os voy a hablar, como sabéis, es de lo que ataña exclusivamente al tema de las criptomonedas, ¿vale? Algunas de las cuestiones que voy a tocar ahora las veremos también en la clase del curso que tenemos después a las 7, hora peninsular. Y bueno, decir que efectivamente las criptomonedas y las estructuras de red están intrínsecamente relacionadas debido a la tecnología subyacente, de la que me habéis oído hablar más de una vez y que seguiré hablando
en próximas fechas, que es la tecnología que hace posible el funcionamiento de las criptos y que es conocida como tecnología blockchain. Efectivamente, la tecnología blockchain o la blockchain es una tecnología sobre la que se sustentan la mayoría de las criptomonedas, incluida la más conocida que, como sabéis, es Bitcoin. Es una estructura de datos en forma de cadena, encadenados, en forma de bloques que están encadenados, ¿vale? Bloques de información que están encadenados, unidos unos con otros. Ahora explicaremos cómo se unen. Que se asemeja a una estructura de red descentralizada y distribuida, ¿vale? Y ahora os explico qué significa esto de una red descentralizada y distribuida. Quiere decir que es un tipo de organización, una arquitectura, una estructura en la que no existe un punto central de control. Es decir, no hay un centro que organice o que controle, un punto de control o una autoridad única que gestione la red. Por eso se dice que está descentralizada y distribuida. Cada bloque dentro de una blockchain, porque hay distintas blockchains, es decir, hay muchas criptomonedas que tienen su propia blockchain. Pues hay unas características que son comunes a todas las blockchains. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones y un registro de tiempo, ¿vale? Es decir, del momento en el que se producen esas transacciones. Estos bloques están vinculados de manera cronológica, es decir, se van uniendo cronológicamente y contienen información de referencia al bloque anterior. Es decir, que les une parte de la información de un bloque está contenido en el siguiente y eso es lo que los une. ¿Vale? Esto crea una cadena de bloques, de ahí el nombre de blockchain, cadena de bloques en inglés. En lugar de tener un solo servidor central o un ordenador central que controle y que verifique todas las transacciones, una blockchain se distribuye en una red de nodos o computadoras a nivel mundial que trabajan conjuntamente para validar y registrar todas las transacciones. Cada nodo en la red tiene una copia completa de la blockchain conforme se va incrementando esa blockchain, porque como se van acumulando nuevos bloques, se van añadiendo nuevos bloques, la blockchain sigue creciendo y los nodos tienen copias exactas de toda la blockchain, lo que convierte esto en una estructura de red descentralizada. Yo me imagino que estáis más o menos imaginándoos cómo es, ¿no? Bloques dentro de una estructura que tienen información común y que se van uniendo cronológicamente y en esos nodos u ordenadores que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, esos ordenadores pertenecen a los que llamamos mineros. Mineros son los que crean nuevas informaciones, nuevas criptomonedas, resolviendo problemas matemáticos. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a comentar. Y están completamente distribuidos por todo el mundo. Por eso es tan difícil de poder hackear la red y de poder controlar la red. Prácticamente imposible. No es como el sistema actual en el que nos desenvolvemos en la Matrix, que es muy fácil de controlar. Muy fácil de controlar y muy fácil de manipular. Aquí la seguridad y la confiabilidad de las criptomonedas se basan en lo que se llama consenso distribuido. En lugar de depender de una autoridad central, que es lo que os decía, como un banco, una institución financiera, un gobierno, las criptomonedas utilizan algoritmos de consenso, programas informáticos que no tienen intereses particulares, que no quieren controlar a nadie. Son algoritmos de consenso distribuido que garantizan que todas las transacciones sean válidas, que no están corruptas, que no están incompletas, que son reales, que están validadas a nivel global, no porque un señor, un banco, un partido político te diga esto vale, esto no vale. No es así. Está completamente distribuido, descentralizado, organizado para que entre todo el sistema se validen las transacciones. Para evitar la corrupción, para evitar la manipulación, para evitar muchas cosas, ¿no?
Un algoritmo de consenso distribuido, que es un concepto que os he traído, es un conjunto de reglas o protocolos, que también se llaman, que permiten a múltiples participantes o nodos, ordenadores, en una red, llegar a un acuerdo sobre un valor o un estado común, en ausencia de una autoridad central. Es decir, cuando los nodos dicen, efectivamente, esta transacción se ha validado, se registra en la blockchain y ese registro es inmutable. Nadie lo puede manipular, nadie lo puede modificar, ¿vale? Entonces, claro, esto da muchísima seguridad al sistema. Es un sistema difícilmente hackeable, difícilmente corruptible, cosa que no tenemos hoy día, que nunca ha tenido la humanidad. La humanidad siempre ha estado sometida hasta el momento, ya veremos el futuro, a la manipulación y la corrupción al diseño de los intereses de las élites que han dominado a la humanidad en las distintas épocas en las que la humanidad se ha ido desarrollando. Y eso ha sido así siempre. Esto es una solución que trabaja para modificar esas estructuras antiguas de corrupción, de manipulación, de dominio, de dominio de unos pocos sobre el resto. Los nodos, ordenadores, puntos que trabajan juntos para validar y confirmar las transacciones, en este caso, por ejemplo, Bitcoin, se hace mediante un proceso llamado prueba de trabajo, en inglés Proof of Work, que significa que esos nodos compiten, lo que os decía antes, para resolver problemas matemáticos complejos. El nodo que resuelve el problema en cuestión, el primero que lo resuelve, agrega un bloque de transacciones a la blockchain y recibe a cambio una recompensa en forma de criptomonedas, en forma de Bitcoin, ¿vale? Es decir, se establece un problema matemático cada vez más complejo, con lo cual se requiere mucho poder de computación, es verdad que eso consume mucha energía. A cambio, el nodo que resuelve el problema recibe esa recompensa y añade un bloque a la blockchain. Este proceso requiere eso que os decía, un esfuerzo computacional bastante fuerte, pero garantiza que las transacciones sean difíciles, muy difíciles, casi imposibles de falsificar. Y además, lo que os digo siempre, que la cuestión del consumo energético, tenemos la capacidad de resolverlo ya, ¿vale? O estamos en transición para resolverlo. ¿Por qué? Pues porque cada vez más estamos más cerca de obtener fuentes de energía limpias o verdes o renovables o incluso casi inagotables. Estamos cada vez más cerca de eso y la humanidad lo va a conseguir. Entonces, esta cuestión del consumo energético no será un problema en el futuro, ¿vale? El tema de la descentralización, que os decía, también es una característica fundamental de las criptomonedas basadas en la blockchain. La red está compuesta por miles de computadoras en todo el mundo. Esto hace que sea extremadamente difícil para un actor malicioso tomar el control de la red. Con la tecnología actual es prácticamente imposible tomar el control de una red distribuida a nivel mundial, en miles de ordenadores. Un gobierno, una entidad, un partido político, para tomar el control de las instituciones tiene que sobornar a unos pocos actores. Aquí sería a miles y miles y miles habría que utilizar un poder de computación que actualmente no existe para poder manipular la información que está distribuida a nivel mundial en miles y miles de ordenadores, que además está registrada de manera inmutable en un libro de registro que es la blockchain, ¿no? La seguridad se deriva de la combinación de esa estructura de red, el consenso distribuido y la criptografía. Cada transacción, os repito, se registra de manera inmutable en la blockchain, lo que hace que sea extremadamente difícil alterar el historial de transacciones. Quedan de manera inmutable por los restos de los restos. Todas las transacciones en una blockchain son públicas y transparentes.
otra cuestión que hace superior a la blockchain respecto al sistema que tenemos hoy día, porque muchas de las transacciones, muchas de las cuestiones que se hacen a nivel mundial y que determinan nuestro futuro no son ni públicas ni transparentes a los ojos de los humanos. Las conocen y las manejan determinadas élites. Aquí no. Aquí todas las transacciones las puede ver cualquier persona a nivel mundial. La última persona en el último en el último país y en la última región de África que tenga acceso a Internet puede ver absolutamente todas las transacciones porque están registradas de manera pública y transparente y verificarlas, tanto las pasadas como las que vendrán en el futuro, todas las que estén en la cadena de bloques registradas. Otra cuestión, la trazabilidad, que es una característica importante porque permite a los usuarios seguir el historial de una criptomoneda desde que se creó hasta nuestros días. Eso no ocurre prácticamente con nada de las estructuras financieras y de otros sectores que existen, ¿no? En los que la historia la han contado unos pocos en función de sus intereses y los demás nos lo hemos creído. La historia está completamente manipulada. Aquí la historia no será manipulable. La historia de las criptomonedas, como queda registrada de manera inmutable, nadie podrá decir que fue de determinada manera o de otra manera, porque todas las transacciones han quedado ya registradas y nadie las podrá cambiar. Eso hace que esto sea, pues, otra historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hago un último resumen y ya si queréis vamos con las preguntas y finalizando. Y el resumen es que las criptomonedas y las estructuras de red, como la tecnología blockchain, están íntimamente relacionadas porque las criptos utilizan esta red descentralizada y distribuida de nodos, de ordenadores, para validar y registrar de manera inmutable todas las transacciones. Esta tecnología que crea un sistema seguro y confiable que no depende de una entidad central, que no depende de actores con intereses particulares. Y esto ha transformado la forma en la que se conciben y se gestionan tanto las finanzas del futuro, que ya son las finanzas del presente, como todo lo que se registra en otros sectores, lo veremos hoy en el curso de criptos, como esta blockchain, estas estructuras también se utilizan en muchos otros sectores, no solamente en las finanzas, para crear sistemas transparentes, sistemas más eficientes, sistemas difícilmente manipulables y corruptibles, ¿vale? Así que esto es lo que hoy os quería transmitir respecto a esta cuestión de las redes y de la descentralización de las criptomonedas. Espero que os haya resultado interesante porque desde luego que lo es. Bien. José Ángel, una pregunta. Eh, va a pasar o qué riesgos puede llegar a tener la estructura de blockchain cuando se instale la informática cuántica de manera generalizada? Quiero decir, la informática Es cuántica difícil de tiene la responder posibilidad, a una tecnología que todavía no conocemos muy bien. Entonces, como yo no soy especialista en una tecnología que está en pleno desarrollo, yo te cuento, si hubiera algún riesgo, quiero decir, si se crea una tecnología con esa capacidad de y capaz de computación, estar, porque la informática cuántica va a permitir estar en todos esos nodos a la vez, incluso si se quiere. pues igual que se creará, se utilizará la computación cuántica para lo mismo, para proteger, porque, vamos a ver, todo es igual, todo es fractal. Cuando avanzamos a un siguiente nivel de desarrollo tecnológico, se puede utilizar para la oscuridad o para la luz. Se puede utilizar para hackear o para proteger. Es decir, esa misma tecnología también se utilizará para la protección de las redes a otro nivel, a un nivel superior,
de las redes descentralizadas. ¿Por qué? Porque la tecnología depende de cómo se use. Depende de cómo se use.Igual que surgió esta tecnología cripto para liberarnos de muchas cosas, la tecnología que además está en desarrollo, todavía queda mucho, todavía, desde mi punto de vista, queda muchísimo para que eso llegue a nuestro nivel de usuarios y para que puedan afectar a las redes, a los nodos a nivel mundial. Cuando eso llegue, se habrán creado ya protecciones, porque todas estas redes también tienen estructuras de mantenimiento, ¿vale? Tienen estructuras de mantenimiento, entonces no se va a permitir. De todos modos, claro, es hablar de un futuro que uno desconoce, ¿no? Ya ahí nos metemos en suposiciones, y a mí no me gusta hablar de suposiciones. Muy Es bien. como hay mucha gente que habla, muchísima gente, muchos economistas que hablan de suposiciones y casi siempre se equivocan. Casi siempre que hablamos del futuro y creemos que sabemos cómo va a ser el futuro, casi siempre nos solemos equivocar. Y hay tantos ejemplos en la historia, hay tantos ejemplos en la historia de gente que se cree que conoce el futuro y luego el futuro se empeña en decirnos que no lo conocemos. No lo conocemos porque lo estamos creando nosotros mismos cada día. El futuro lo creamos nosotros. Hay gente que se cree que el futuro ya está ahí escrito. Y el futuro lo estamos creando nosotros continuamente, como especie. El, yo creo en el determinismo, es decir, lo que nosotros vemos, creemos, pensamos, es lo que estamos determinando, es lo que estamos creando a nivel global, conjunto. Si nosotros vemos que las criptomonedas a nivel global van a ser hackeadas, pues a lo mejor estamos creando nosotros mismos un sistema de hackeo de las criptomonedas. No lo sé. Yo os cuento cómo está el sistema hoy día. ¿Cómo va a ser en el futuro? No os lo puedo decir. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Las personas que están presentes en directo. Hoy día las criptomonedas tienen muchas ventajas que os las acabo de decir, que nos llevan a un siguiente nivel completamente a la humanidad. Y si no, se acabarán imponiendo, acabará habiendo una adopción generalizada, eso va a suponer un salto de calidad para la humanidad en muchos aspectos. Un salto de calidad, o sea, un salto positivo en muchos aspectos, que os los acabo de decir. Sí. Depende de que la humanidad lo quiera adoptar de manera general o no. Nosotros tenemos ahora mismo ahí una herramienta súper poderosa para que la vida de los humanos sea mucho mejor. Si no lo usamos o no lo usamos correctamente, es una responsabilidad de la humanidad. Yo creo que nosotros somos responsables de nuestro futuro. En eso Entiendo, creo yo. eso ha quedado claro. O sea, quería aprovechar antes de que cerramos prácticamente ya una pregunta más. ¿Qué energías alternativas pueden sustituir o están intentando sustituir al consumo elevado de las estructuras blockchain? ¿Tú tienes conocimiento de algo de eso? Sí, Que acabas sí, de sí. hacer una referencia en la exposición. Sí, sí, hay varias y yo creo que en el fondo será una combinación de varias. Se está estudiando muchísimo la fisión nuclear, pero con una seguridad mayor. Tenemos una opción enorme que es el hidrógeno. Podéis investigarlo, el hidrógeno. Lo único es que se están viendo la manera de que sea eficiente como para que sea rentable utilizarlo, pero tiene un poder enorme. Y luego la combinación de energías como la energía solar, la fuerza de las mareas, la fuerza del viento, es decir, toda una combinación de energías que tecnológicamente cada vez somos más capaces de aprovecharlas al máximo. Es decir, ahora mismo en lo que se está investigando es en hacer lo más eficiente posible el aprovechamiento de esas energías. Esas energías son poderosísimas. Lo que pasa es que la tecnología de los humanos hoy día todavía no es capaz de aprovecharla en su máximo potencial.
Es cuestión de tiempo que seamos capaces de aprovecharlo en su máximo potencial. Y cuando eso ocurra, tendremos energía casi inagotable. Y eso va a ocurrir, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que los combustibles fósiles desaparezcan como energía que usen los humanos. Es cuestión de tiempo y que tengamos energías que no alteren negativamente o tan negativamente la entropía del planeta. Y yo creo que en el fondo será una combinación de distintas de ellas. Seguramente algunas serán más potentes que otras, se utilicen más que otras, pero se aprovecharán todas porque se está investigando todas a la vez. Y porque ya hay sistemas que están implementados en todas esas que os he dicho a la vez y hay más todavía. Por ejemplo, la energía calorífica de los volcanes. Un poder inmenso. La energía que tenemos en el planeta, dentro del planeta. No solamente la que nos viene del Sol. Hay una energía brutal que se podrá utilizar también y que es una energía limpia, es una energía que está ahí del planeta. No consiste en quemar nada, en aumentar la entropía del planeta, que es cambiar una estructura molecular por otra para conseguir energía, ¿no? Ya nos viene de ahí, dada del propio planeta, o del Sol, o del movimiento de las mareas. No hay que cambiar, no hay que quemar nada, no hay que alterar nada, simplemente aprovechar el flujo de energía que ya existe en el planeta. Mira, en Bueno, los vientos lo mismo, no tenemos que alterar nada, el viento existe ahí, es aprovecharlo, es optimizar el aprovechamiento. Y en eso estamos. de acuerdo. Pues creo que hay alguna pregunta antes de cerrar rápidamente para poder cerrar el espacio o tener bastante. ¿Tú sí? ¿Alguna cosa que quieras añadir, José Ángel, por tu parte o está Nada, que todo nos dicho? vemos ahora en un ratito en la siguiente sesión del curso de criptos, De que acuerdo. profundizaremos Casi, un poco más en alguno de los temas que hemos hablado. de acuerdo. Pues que así sea. Nada, un abrazo a todos los que habéis estado en directo y también y mucha luz y mucha red, mucha conexión para los que nos estáis escuchando en directo y en diferido. Nos vemos la próxima Conecte. semana con un nuevo espacio para facilitar la comprensión de esta realidad monetaria. Un abrazo de corazón. Gracias por asistir. Nos vemos luego. Chao, chao.